Leer para Crear, un programa que promueve la lectura y en el que buscamos construir contenido después de ella. ¿Te gustaría recorrer el mundo y diseñar el tuyo? Acompáñanos en este viaje. UR Radio, Diálogo en Sintonía. Bienvenidos a un programa más de Leer para Crear. Soy Fernanda Martínez. Yo soy Marcelo Rodríguez y el día de hoy nos acompaña Germán Averi. Él es filósofo, él es académico, también está muy metido en el aspecto de la tecnología y nos va a acompañar a platicar y debatir sobre el libro de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Nunca habíamos tenido un filósofo, Fernanda, en el programa. Estamos muy emocionados porque te tenemos aquí hoy y pues muchas gracias por darte el tiempo y pues vamos a platicar sobre este libro. Se me ocurrió invitarte porque justo me tocó ver que estabas promoviendo un curso que empieza el próximo lunes, 1 de junio, sobre estoicismo. Pues podrías explicarnos más o menos qué material vas a cubrir en el curso, de qué se trata, cuánto cuesta, por qué plataforma va a ser, para quien se quiera sumar a llevar este curso y conocerte y aprender contigo sobre estoicismo. Claro, oye, pues qué amable. Mira, por supuesto, es un curso que se llama Estoicismo, Filosofía para aprovechar la cuarentena e iniciar una vida nueva. Entonces, mira, esto lo propuse como un aporte que quiero hacer a la sociedad en general. Es un curso abierto, no se requieren conocimientos previos ni de filosofía ni de ningún área, simplemente el deseo o la inquietud de conocer y vivenciar, aplicar conceptos antiquísimos que siguen vigentes hoy en día para sobreponernos a la adversidad, comenzando por aceptarla con tranquilidad. Como te fijas, pues es un concepto que generalmente, pues como decimos acá, saca de onda, pero vamos a explicar sus fundamentos teóricos, históricos, para darnos cuenta de que es algo obvio. Si uso la razón, si uso la ética y si tengo la virtud como una meta, cualquier cosa que me pase es para bien. Entonces, el lunes empezaremos, son 10 sesiones, cada sesión de dura 1 hora, y el costo es a conciencia precisamente para aplicar el tema de la filosofía, o sea, pensar, reflexionar cuánto puedes pagar, sobre todo en esta época en que pues económicamente ha habido adversidad. También no voy a poner un precio X, sino mira lo que tú puedas aportar, eso está bien. Lo que me interesa es poder contribuir con una filosofía que me ha ayudado a mí. Yo he vivido en 3 países hasta el momento, dentro de poco me iré a otro. Quien ha viajado sabe que eso genera dificultades y el estoicismo ha sido una de las filosofías que me ha permitido estar tranquilo, aceptar las situaciones y el plus, estar feliz, ¿no? Como recordarás, desde que nos conocimos, pues esa ha sido la actitud. Muy bien. Muchas gracias, Germán, por la invitación, y creo que muchos de los temas que toca el autor van a resonar o a tener relevancia con los temas que vas a tratar en el curso y con tu experiencia de vida, tu experiencia académica, tu experiencia en filosofía y ciencia y tecnología. ¿Okay? Pues muchas gracias por estar con nosotros y comenzamos entonces con la charla relacionada con el libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Vamos a ver. Okay. Fernanda, si quieres introducirnos un poquito mejor, ¿quién es? Ya habíamos platicado de algunos libros de Yuval, pero ¿quién es? ¿De dónde nació? ¿Qué hace? Bueno, el libro que les vamos a platicar hoy es 21 lecciones para el siglo XXI y Yuval Noah Harari es un historiador, académico, escritor de familia judía y su primera edición de libros fue Sapiens, que se publicó en hebreo. Él tiene raíces europeas y él creció en una de las ciudades más grandes de Israel. Otro de sus obras, pues como ahorita les mencionaba, es la de Sapiens, de animales a dioses. También está la otra obra que él tiene, que es de Homo Deus, breve historia del mañana. En este libro que les vamos a platicar,
Yuval propone una serie de temas que existen en la complejidad del mundo moderno y nosotros cómo podemos actuar ante estas situaciones. Pues este autor se hizo muy famoso porque empezó a hablar de la historia de la humanidad en una manera en la que todos la podemos comprender. Sí. Comprendimos sucesos que pasaron justo desde que nace nuestra especie y cómo nuestra especie empezó a terminar con otras especies de seres humanos y con muchas especies de mamíferos muy grandes en los 5 continentes, y luego la colonia y la moneda, muchos sucesos que a lo mejor nos los habían tratado de explicar muchas veces, pero él se volvió muy famoso porque lo empaquetó todo y nos lo dio muy fácil de digerir, con muchos gráficos, etcétera. Supongo que conoces al autor y que más o menos que nos digas qué opinas de él o cómo lo presentarías tú a alguien que no lo conoce, a Yuval. Mira, tú y Fernanda ya han hecho una muy buena introducción. Yo solo agregaría que siento una gran gratitud, ¿no?, de que haya él logrado escribir un libro, porque no fue solo un artículo, sino un libro, y tremendo libro, y luego otro, que como tú dices fue bestseller. O sea, le agradezco la divulgación que ha hecho de temas de historia, antropología, ciencia, en buena parte filosofía, que están restringidos por lo general a ámbitos académicos, y dentro de lo académico pues algo aún más específico como una licenciatura de antropología o inclusive doctorados, ¿no?, que ya son grupos aún más reducidos. Entonces, saber que se han vendido tal cantidad de copias de estos libros, para mí como educador, ¿no?, me genera gratitud, ¿ya? Entonces yo lo presento además de como un gran conocedor, pues un gran divulgador de estos temas, y en ese sentido se lo agradezco mucho, ¿no? El segundo punto que quisiera agregar es que pues deja sobre la mesa además datos, ¿no?, como tú muy bien dices, estadísticas, gráficos. Entonces creo que hace un gran aporte para abrir una conversación. No iba a decir discusión, pero de pronto se malinterpreta, más bien como una conversación de decir, mira, esto es lo que ha pasado, esto es lo que está pasando y esto es lo que puede pasar. Entonces, yo lo interpreto, esto ya es personal, como, bueno, tú que eres tecnólogo, ¿qué opinas? Tú que eres científico, ¿qué opinas? Tú que eres sociólogo, antropólogo, psicólogo, economista, ¿sí? Y a partir de ahí, seguir aportando para un diálogo, ¿no?, o polígolo, ¿no?, tener varios puntos de vista que nos permitan aclarar, y este sería el último tema que comentaría, como, a ver, ¿hacia dónde va el futuro? ¿No? ¿Realmente apunta hacia donde él prevé o podría haber otras posibilidades? Eso es lo más interesante, que podamos empezar a platicar y ver diferentes. Seguramente o probablemente Fernanda va a creer algunas cosas cercanas a las que plantea Yuval, y otras cosas probablemente ella piensa que vamos a ir por otro rumbo completamente. Igual a lo mejor tú coincides en algunas y piensas muy diferente en otras, ¿no? De eso, más que hablar del contenido del libro, de eso queremos que se trate el programa de hoy, de una charla sobre... yo quería concentrarme en el tema de justicia, en el tema del desafío tecnológico y en el tema de la resiliencia. Pero Fernanda incluyó también unas preguntas. ¿Quieres empezar tú con la charla, Fernanda? Aprovechar que tenemos a Germán y creo que tienes ahí una pregunta sobre empieza el libro Yuval con la desilusión. ¿Tienes alguna cosa que preguntar o compartir con nosotros para platicar? Sí. De hecho, a mí me pareció muy interesante lo que planteaba este autor, porque mencionaba que durante el siglo XX, pues, el mundo pasó por el fascismo, el comunismo y ciertos hechos que hicieron que las personas, pues, perdieran un poco la esperanza o tener como la incertidumbre del futuro, ¿no? Entonces, también menciona que después de la democracia liberal,
es cuando como que se estabiliza un poco todo, pero no es hasta el 2008 cuando la crisis financiera pues hace que las personas vuelvan a tener esta preocupación, esta incertidumbre por como la desilusión del futuro, ¿no? Entonces, ¿crees que este planteamiento se vea reflejado en la pandemia? Porque pues yo la verdad sí he escuchado de muchas personas que, por ejemplo, dicen, ya es el fin del mundo, ¿no? Entonces, este autor me hace pensar como que este planteamiento se está viendo ahorita con la pandemia y me gustaría saber qué piensas tú al respecto. Claro, sí. Es que, bueno, ha sido bien fuerte esto que está sucediendo con la pandemia, entonces, por supuesto, qué bueno que podemos conversarlo acá. Entonces, mira, la respuesta corta es sí, pero ahora pues viene el tema filosófico, ¿no? De ver algunas sutilezas de cómo esto que él comenta se está reflejando ahora en la pandemia. Y ahí podríamos ver, a propósito también de otro de tus intereses que tiene que ver con la tecnología y por lo tanto con la ciencia, ahí conectamos también con el tema de las finanzas y la economía. Entonces, mira, yo llevaría un poco más atrás la causa de esta desilusión y de esta pandemia, de la desilusión en general, ¿no? Que esto sobre todo en los 60s, por ejemplo, en filosofía se trabajó con la filosofía postmoderna, ¿no? Y la misma crítica dentro de la filosofía tradicional al exceso, o más que el exceso, al privilegio del uso de la razón como la herramienta que nos permitirá ser felices y llegar a la prosperidad. Entonces, con la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, esa idea de que con la ciencia y la razón íbamos a ser felices, pues queda en entredicho, porque con la ciencia y la razón, pues se llegaron a 2 guerras mundiales, ¿ya? Pero entonces lo que yo como filósofo y apasionado de la historia quisiera aportar es que en la historia de la humanidad, o sea, además de lo que dice el autor, podemos ver que hubo una bifurcación, ¿sí? Piensa en la edad antigua, ¿no? Tanto en la historia occidental como en las grandes culturas antiguas, había una conexión con la naturaleza de una u otra forma, ¿no? Por ejemplo, tribus o indígenas pues consideraban que la naturaleza era la madre proveedora, ¿no? Se sentían uno con la naturaleza. En Grecia, por ejemplo, con los estoicos precisamente, se consideraba que Dios estaba en la naturaleza, todo lo que estaba en la naturaleza era parte de Dios, y esa es una de las explicaciones de pues, por qué hay que aceptar lo que suceda, porque al final pues, es algo que de una u otra forma está por el orden divino o el orden de Dios. Pero el punto es que en la naturaleza, en la física, en lo físico, ¿no? Ahí está Dios, ¿no? Piensa luego en la época medieval, ¿no? Pasamos de la antigua a la medieval, pues la naturaleza, el mundo es creación de Dios. Pero el punto de quiebre viene con la época moderna, ¿no? Calcula desde la Ilustración, cuando se empieza la idea de que la naturaleza es un objeto, ¿sí? Está alejada de mí. Yo soy el sujeto y la naturaleza es un objeto, que con la revolución industrial se convierte en materia prima, pura materia. Entonces, fíjate lo que les estoy compartiendo es el proceso de desvinicización de la naturaleza o secularización de la naturaleza. O sea, la naturaleza es materia prima. Antes, en la época medieval y antigua, era parte de Dios o tenía un carácter de una u otra forma de divinidad. Y eso hacía que hubiera un mayor cuidado o por lo menos respeto hacia la naturaleza. Pero con la revolución industrial, con la idea de la naturaleza como materia prima, pues viene este uso prácticamente irracional de los recursos que se empiezan a utilizar para llevarnos al progreso, ¿ya? Y entonces, esa es una de las raíces de esta pandemia. Por ejemplo, teniendo en cuenta la versión original, bueno, o más aceptada del origen de esta pandemia, ¿no? En un mercado húmedo, o sea, vendían animales silvestres y, bueno, entonces, un maltrato hacia los animales. Entonces, de una u otra forma, bueno, pero para que no suene como tan raro, pongámosle un poco de ciencia. Hay una teoría que se llama teoría Gaia. Gaia era la diosa, o es la diosa griega
que representa el planeta Tierra, ¿ya? Entonces, un científico le puso teoría Gaia a una teoría que explica científicamente que el planeta Tierra es un organismo vivo que es capaz de autorregularse, ¿ya? Entonces, esta pandemia, desde ese punto de vista de la teoría Gaia, que repito, es científica, ahí explica cómo el planeta se autorregula como si fuera un organismo vivo. Entonces, la explicación es que el planeta, la naturaleza, estaba harta de las acciones de los seres humanos, de tanto uso de los recursos naturales sin tener cuidado, de tanto maltrato a los animales. Entonces, fue como la forma en que la naturaleza tuvo de protegerse del daño que le estábamos haciendo los seres humanos, ¿ya? Eso se puede rastrear en varios artículos, no soy yo quien lo dice, sino varios autores coinciden o muestran esa explicación de la pandemia, ¿sí? O sea, el planeta se hartó, la naturaleza, entonces la misma naturaleza genera el COVID o coronavirus para ponernos en casa y que la naturaleza se pueda recuperar. Y aquí conectamos con otro de los conceptos que mencionabas, Abraham, que es el de resiliencia. O sea, fue un proceso de resiliencia de la naturaleza. Ya no aguantaba más, entonces le tocó mandar un virus para que ella se recupere, ¿ya? Ahora, retomando el tema de la bifurcación, entonces, desde la época antigua, pasando por la medieval y en buena parte de la época moderna, hasta 1800 más o menos, el ser humano todavía tenía una relación con la divinidad, llámesele Dios, el ser superior, la energía, etcétera. Pero a raíz de la época de la industrialización, hay una bifurcación. Por una parte queda Dios y por la otra la materia, ¿ya? Y eso se ve, por ejemplo, en los cambios a nivel educativo, ¿no? La secularización, o como se dice, educación laica, entonces ya no enseñar religión, o ya no no participar de rituales religiosos, ¿no? Entonces, por un lado queda Dios, y por otro lado queda la materia, ¿ya? Entonces la gente ya no está atenta o pendiente o con un objetivo de orar, de conectarse con lo superior, con la divinidad o con Dios, sino ganar dinero, porque piensa que ganando dinero va a ser feliz. Y eso hace que, por ejemplo, escoja la licenciatura, los que pueden estudiar, los que tienen esa forma, bueno, los que pueden pagar una universidad o los que pueden entrar a una universidad. Generalmente se piensa en escoger una licenciatura pensando en cómo gano más dinero, no necesariamente en qué estudiar para ser feliz, ¿no? Y ahí tengo yo algo que aportar porque yo estudié filosofía, no buscando de qué voy a vivir, sino para qué vivir, ¿sí? Y afortunadamente desde que estudié filosofía empecé a trabajar como docente. Pero bueno, el punto es, el aporte que quiero hacer es, en la historia de la humanidad, hubo una bifurcación. El ser humano se aleja de lo espiritual o de lo religioso. Aquí valga la pena hacer un paréntesis. Una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad, ¿no? Entendiendo la religión como algo con dogmas, ¿no? Que están muy bien, porque uno de los, y este es otro tema, por eso no me siento tan mal de tratarlo, ¿no? Otro de los temas que mencionaste que podemos conversar. La religión, ¿cuál es la tarea de la religión? Es una tarea moral, decirnos o decirle al ser humano qué está bien y qué está mal, ¿sí? O sea, en esa forma como que regula. El que quiera hacer algo feo como que dice, de pronto Dios me castiga. Entonces, en cierta forma, la religión ayuda a mantener en más calma las acciones del ser humano. Pero otra cosa es la espiritualidad. La espiritualidad es una conexión directa con el ser superior o la divinidad, o en términos religiosos y teológicos, Dios, ¿no? O la energía absoluta en términos más filosóficos, o el ser. Bueno, en filosofía usamos la palabra, el concepto ser, ¿ya? Entonces el ser humano, entonces quería aclarar, ¿no? Una cosa es la religión y otra la espiritualidad. No necesariamente ser religioso implica ser espiritual. Hay personas religiosas que son espirituales, pero hay personas religiosas que no lo son mucho, ¿no? O sea, hay personas que pues sí oran, rezan con mucho fervor, pero pues hablan más de los demás o no ayudan a los demás. Entonces, religión significa reunir, bueno, etimológicamente, religare, ¿no? Hay varias etimologías, pero todas consiguen en que es una reunión con Dios, un volver a estar con Dios, ¿no? Y estar con Dios, pues es estar unido con toda su creación. Entonces, si una persona
no es bondadosa con otro ser humano, pues no se está uniendo a Dios. Entonces, ese sería uno de los aportes que desde la filosofía y de la historia, porque es algo histórico, no es un invento, podría yo contribuir a esta charla, ¿no? El autor menciona esto, yo quisiera aportar esto, de que hubo esa bifurcación de creer que dedicándonos a la razón, la ciencia, ganar dinero íbamos a ser felices, ¿no? Y dejando por un lado a la naturaleza, descuidándola, maltratándola y dejando de un lado la parte espiritual o divina del ser humano, del planeta y del universo. Oye, Germán, mencionaste algo muy interesante, muchas cosas, pero una que quiero retomar y que quiero que trates de darnos una luz o prever qué viene, porque, por ejemplo, a lo mejor a Fernanda le tocó escoger y tener en cuenta qué carrera estudiar, teniendo en cuenta o priorizando en qué voy a trabajar, cuánto voy a recibir de pago por esa actividad que haga yo profesional. Pero el autor en este desafío tecnológico que plantea, dice que muy probablemente muchos seres humanos no van a necesitar trabajar ya y otros tantos no van a tener las habilidades para hacer los trabajos que se requieran hacer. Entonces, pues probablemente Fernanda, antes de que llegue a su edad de jubilación, ya o no tenga que trabajar o no, simplemente no pueda trabajar. Entonces, ¿qué para estos seres humanos a lo mejor de 20, 30, 40, 50 años en el futuro, que vivimos el siglo pasado pensando, como tú dices, buscar la riqueza porque eso me va a traer bienestar, seguridad, entre comillas? Entonces, ahora vamos a entrar a un paradigma en que o no necesito trabajar o simplemente no hay vacantes que no tengo las habilidades para cubrir las vacantes que se van a abrir. Que esto sucedió antes, o sea, hubo un tiempo en el que el ser humano no tuviera que trabajar para obtener bienestar, o es algo nuevo, o ya pasó. ¿Qué haría un filósofo? ¿Qué harías tú llegando a ese punto que te digan, oye, ¿sabes qué? O sea, ya no vayas a trabajar, no tienes que trabajar, o no hay trabajo, no existe un trabajo ya para ti. ¿Qué reto o qué futuro les espera a esos seres humanos a lo mejor de 40 o 50 años en el futuro? Sí, mira, esa explicación que hace el autor fue un poco sorprendente para mí, porque teniendo en cuenta sus conocimientos de historia de antropología, pues mi razonamiento es, pues, empecemos inclusive desde antes de ser Homo sapiens, cuando estaba el Homo faber, que precisamente era el que trabajaba, ¿no? Entonces, pensemos, el Homo faber en algún momento dijo, uy, vamos a quedarnos sin trabajo, ya no vamos a poder hacer nuestras herramientas de piedra o X, Y, Z. Pues no, después vino otra etapa, ¿no? Cuando fuimos Homo sapiens tuvimos que empezar a pensar en vivienda, en agricultura, bueno, primero en recolectar, en fin, ¿no? Y después, hace 10.000 años, creamos la escritura y ahí surgió otro trabajo que es el de escribir, que me gusta mucho y ese trabajo todavía sigue, ¿te fijas? Entonces, yo lo que veo es que hay un cambio. O sea, yo veo que él tiene razón en que ciertos trabajos van a desaparecer, ¿sí? Pero otros van a aparecer. ¿Y cuál es mi base para hablar esto? Bueno, precisamente como me presentaste, pues yo trabajo en el área de la filosofía y la ciencia. Yo soy docente de una licenciatura en filosofía y ciencia. De hecho, colaboré en su creación acá en México, en una universidad asociada a la UNESCO, ¿ya? Entonces, yo lo que veo es que en la medida en que logremos trabajar en la ciencia pura, no con intereses de uno u otro tipo, sino la ciencia pura, en hacer avances, y esa ciencia derivarla hacia la tecnología, me refiero, por ejemplo, a la ciencia de la astronomía o de la astrofísica, derivada hacia la tecnología de crear un telescopio, ¿te fijas? Entonces, y tener que instalar los telescopios, ¿no? Entonces, eso va generando nuevos trabajos, ¿te fijas? Por solo poner un ejemplo, entonces, en la medida en que le demos fuerza a la ciencia
unida a la reflexión filosófica, se van a generar nuevas vías de generación de trabajo, así como ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, para mí, no es... Es que también yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Yo te decía, yo nunca escogí estudiar la licenciatura en filosofía pensando en de qué voy a vivir, sino para qué vivir. Y a los pocos semestres empecé a trabajar aún siendo estudiante y después empecé a dar clases en un lado, luego en otro, después a dar conferencias, después me invitaron a dar talleres, después fui a un país y empecé de cero creando otra cosa, y después llegué a México y hago otra cosa, y después tengo que ir a otro país y haré otra cosa. Entonces es también un tema de, ahí precisamente se ve la bifurcación, ¿te fijas? Como desde hace 200 años, sí, 200 años nos quedamos con la idea de que razón, ciencia o tecnología igual felicidad y riqueza a través de la explotación de los recursos materiales. Entonces es como, uy, ¿y qué va a pasar entonces si tal cosa? Entonces yo creo que es más bien un llamado a que esa bifurcación ahora genere una unificación, ¿sí? Repito, distinguiendo los temas de religión y espiritualidad, es simplemente darnos cuenta de que yo soy algo más que cuerpo, emoción y mente, ¿sí? Hay algo que se llama lo trascendente, que lo explicaron los filósofos y psicólogos humanistas y transpersonales, ¿sí? O sea, yo no soy solo materia, no soy solo emoción y no soy solo mente. Entonces, si cada ser humano va hacia adentro, va a encontrar un trabajo, ¿verdad? Y aquí quisiera también distinguir, se va a inventar un trabajo, y yo hablo por mi experiencia, yo me he inventado cosas, ¿sí? Y hay que distinguir también el concepto de trabajo, porque una cosa es el trabajo casi que toca, o sea, necesito hacer algo para ganar un dinero que me permita pagar la renta, la alimentación, la ropa, la educación de mis hijos, etcétera. Entonces, no me gusta, por ejemplo, no sé, X trabajo, no quiero mencionar uno para que no se sientan mal, pero necesito el dinero, voy a hacerlo, ¿no? Y en mis ratos libres hago lo que me gusta. Por ejemplo, en mi caso, me fascina escribir, entonces escribo ya cuando me queda el tiempo, ¿te fijas? Ese es un tipo de trabajo. Pero otro trabajo es el que nace dentro de cada ser humano como parte de su misión, ¿sí? O de su vocación en términos más académicos, de su misión en términos más generales, o en términos orientales de su dharma, ¿sí? El dharma es un concepto oriental que significa ley. O sea, el universo me envió a este planeta a hacer algo que ningún otro ser humano puede hacer. Entonces, la tarea es que yo me dé cuenta qué es lo que tengo que hacer, ¿te fijas? Y de ahí puede surgir ese impulso para darme cuenta qué trabajo es el que debo hacer, ¿sí? Entonces, fíjate que hay dos conceptos de trabajo, son muchos más, pero uno es, o sea, una actividad para generar un ingreso, me guste o no. Y otro es una acción que debo realizar porque es que me nace de dentro para contribuirle al mundo, o bueno, por lo menos a mi casa, o al barrio, o a la ciudad, o al estado, o al país, ¿no? Ya va a depender del impulso o la necesidad o el gusto de cada quien. Y fíjate que apenas hablamos de dos conceptos de trabajo, pero hay más. Sí. Okay. No sé si con esto te respondí o confundí más la situación. No, es que de nuevo tocaste otro punto que te dices, y coincido contigo. Si vamos hacia adentro, vamos a encontrar esa vocación y ese trabajo, ese motivo, pero ¿cómo le hacemos si la mayoría de la humanidad está acostumbrada a vivir ignorando ese yo interno? O sea, si no lo has cultivado, si lo has ignorado, si has vivido para otra cosa, no sé si va a ser forzoso tener que ir hacia adentro porque o sea, que todo se quede solvente. Esta plática la tuve con un amigo en la universidad hace como 20 años. Estábamos hablando de un producto de Gillette, de las navajas de afeitar. Y en ese entonces ya tenía 20 años que Gillette tenía una navaja que te podría durar toda tu vida. O sea, tú la compras a los 16 años cuando empiezas a rasurar, sí, y esa navaja te va a dar servicio para toda tu vida. Jamás la comercializaron porque pues no quieren venderte una navaja, quieren venderte 300 o 500 claro, o todas las que puedan, ¿no? Y yo le pregunté, claro, ¿qué harías si ya todas las necesidades estuvieran cubiertas?
si ya no tienes el primer trabajo que mencionaste, si ya no tienes esa obligación o necesidad de ir a trabajar, pues ¿qué harías? ¿No? Si ya está todo resuelto. Y me dijo, Claro. iría a contar las piedras del río Nilo. Dice, y aprendería muchas cosas. Dice, supongo que de las primeras cosas que aprendería sería que no las puedo contar con las manos o una por una. Entonces, Claro. desde entonces empezamos a ver que pues ese futuro que ahora ya se ve más cercano, que la utilidad de un ser humano no sea pues eso de ir y cargar cosas o hacer trabajo mecánico o repetitivo, porque pues hay muchas otras formas más fáciles y más eficientes de hacerlo, ¿no? Claro. Y eso creo que nos va a obligar a empezar a cortar piedras en el río Nilo o a ir hacia adentro, ¿no? Y aprender. Entonces, creo que de nuevo, tratando de explicar o hablar de un tema, salen cosas aún más interesantes o relevantes. No sé si de nuevo, de los puntos, claro. Fernanda, que tenías para tocar alguna otra cosa que podríamos aventarle a Germán, a ver qué. Dígate. Sí, pues, perdón, Fernando, si quisiera aprovechar tu comentario porque comenzaste, te entendí que era una pregunta, ¿no? De que cómo vamos a hacer para lograr esa conexión nuevamente, ¿no? Si va a ser forzado, ¿sí? Entonces, mira, precisamente, mira, ¿qué es la cuarentena? ¿Sí? O sea, quédate en casa, ¿qué significa? Más allá de lo literal, o sea, quédate en casa. Bueno, quédate en casa ya te pone a reflexionar. Bueno, a menos de que se la pasen en Netflix o en alguna otra plataforma, pero aún así, de una u otra forma, si estamos cumpliendo el quédate en casa, eso nos hace reflexionar, ¿sí o no? Y eso nos puede, o sea, es una oportunidad, o sea, no es una ecuación, es una oportunidad, sobre todo si se le aprovecha el sentido profundo del quédate en casa, que es quédate en tu interior, o sea, dar un pasito más. Si, por ejemplo, tu cuerpo es tu casa, ¿no? Y esa casa tiene un ser interior, llámesele la conciencia, el sí mismo, el alma, la chispa divina, el espíritu, etc. Entonces, es la oportunidad para reflexionar, Abraham y Fernanda. O sea, fue casi que forzado, ¿sí? Yo te decía, la naturaleza como que generó esto para que ellas tengan resiliencia, pero a la vez para que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Ahora, la pregunta va a ser, ¿lo vamos a hacer? ¿No? O vamos a salir a lo normal, ¿no? Algunos hablan, la mayoría empezó a hablar de cuándo volvemos a lo normal y empezó a circular en redes precisamente, no hay que volver a lo normal porque lo normal fue lo que nos trajo a esta situación, hay que generar un cambio, ¿no? De hecho, anda circulando también un manifiesto, una petición, ¿no? De que no hay que volver a lo normal, hay que hacer un cambio estructural, ¿no? Entonces, mira, en estos meses se está viviendo forzosamente una oportunidad para que reflexionemos y retomemos esa bifurcación que hubo de la materia y el espíritu, unirla, ¿no? No volver a lo de hace 200 años, sino de una forma más pues, contemporánea, ¿no? Unir lo espiritual con lo material, la emoción y la mente, que serían nuestras 4 áreas como ser humano: cuerpo, emoción, mente y espíritu, ¿ya? Pero a la vez, mientras tú comentabas eso, pues yo recordaba, lo que pasa es que no hay mucha publicidad para esto, pero cada vez hay más centros de meditación en Occidente, ¿sí? Acá mismo en México, ¿sí? En Estados Unidos. Cada vez hay más vegetarianismo, cada vez hay más restaurantes vegetarianos, cada vez hay más centros de tai chi, de yoga, pero pues como no son noticias que generen muchos espectadores, pues no pasan, ¿te fijas? Entonces yo veo que ha habido un cambio desde lo individual, ¿sí? Hay personas que han decidido, por ejemplo, comprar un auto eléctrico o tener energía solar, o ser vegetarianos, o ser más amables, ¿sí? Por sí mismos, sin que exista una política o una ley o algo que los lleve a eso. Entonces, ese es el cambio, como explicó Gandhi. Sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Ahora, lo que sigue es el cambio estructural, que ahí sí necesitamos que intervenga el tema de la política, ¿no? Y obviamente que colabore con los grandes grupos empresariales, ¿no? Para que el tema del trabajo pues sea algo más armónico
pero sobre todo el que podamos sentirnos íntegros como seres humanos. O sea, que no soy solo cuerpo, emoción y mente, sino que hay una esencia, hay algo más profundo, como han explicado grandes filósofos, psicólogos y otros especialistas de la humanidad. ¿Ya? Pues quería hacer ese comentario porque me pareció muy... Te había hasta un poco preocupado, ¿no? De que cómo va a ser esto, entonces quería compartirte esta respuesta. O sea, la cuarentena, además cuarentena, pues son 40 días, ¿no? 40, bueno, ese concepto, no necesariamente tienen que ser 40 días exactos, pero el concepto es que 40 o 40 días, y esto viene de la tradición religiosa, hebrea inclusive, son un espacio para un retiro espiritual, ¿no? Y todo gran maestro espiritual de la historia ha tenido su retiro, ¿no? 40 días, ¿no? Que repito, es algo simbólico. Entonces, cuando yo escuché esa palabra cuarentena, dije, qué bien, a ver si la humanidad lo logramos retomar, ¿no? Ya que no hacemos caso con la cuaresma, que también son 40 días, pues nos toca ahora con la cuarentena, ¿te fijas? Entonces, ahí tenemos la oportunidad, ojalá la aprovechemos. Sí. Ahora sí te escucho, Fernanda. Sí, hablando sobre quedarse en casa, a mí me pareció muy interesante un tema que toca el autor y es sobre el tema de la comunidad y cómo él dice que la tecnología y el mundo digital hace que pasemos tanto tiempo en este mundo que no podamos tener tanta cercanía física con quienes nos rodean, ¿no? Entonces, yo me estaba cuestionando, por ejemplo, ahorita que estamos volviendo a tocar el tema de la cuarentena, ahorita que estamos en cuarentena, me puse a reflexionar acerca de nosotros estamos en casa y, por ejemplo, estamos trabajando en casa y quienes somos estudiantes, pues estamos también en casa y todo está digitalizado, por ejemplo, el home office y cómo se abrió toda esa tecnología que ya estaba, pero que ahora como que la estamos aplicando todavía más. Entonces, con ciertas amistades, yo siento que las he visto más por videollamada ahorita que cuando estaba todo el mundo normal y no nos podíamos ver físicamente, ya sea porque estábamos ocupadas o por, como bien dice aquí el autor, por el mismo mundo digital que a veces le damos más importancia. Y él dice que las relaciones interpersonales como que se deterioran por tanto consumo de tecnología y no estar físicamente con ellos. Sin embargo, también me pongo a pensar que en estos tiempos de pandemia, pues yo creo que incluso nos puede unir más con nuestras amistades que tenemos alrededor, que no podemos ver en estos momentos. Pero también me pongo a pensar sobre el otro lado, que tanto tiempo que pasamos, por ejemplo, en las computadoras o así en casa, que a veces también ahorita estamos en casa y la familia, que hay de la familia, o sea, también es como un tema que tiene como dos puntos de vista, pero me parece muy interesante lo que toca aquí y quería saber cuál es tu pensamiento sobre lo que platica este autor. Claro, mira, ahí yo coincido, sí, en general coincido con él, pero también contigo, ¿sí? Solo es como un tema de, ahora que estamos en pandemia, quédate en casa, pues qué bueno que tenemos esta pantalla, ¿no? Para comunicarnos con los familiares que están en otros países o en la misma ciudad, con los amigos. Y sí, lo que tú dices es cierto, ha permitido hasta retomar contacto con otras personas con las que antes no hablábamos por estar en las 8 horas diarias o 10 trabajando más, ¿no? No había tiempo para hablar con los amigos. Entonces, qué bueno que existe la tecnología para ello, ¿sí? Pero a largo plazo, cuando ya no tengamos que estar en esta situación del quédate en casa, sino ojalá salir a crear una nueva realidad, a propósito de otro de los temas, ¿no? Que sería lo ideal, no volver a lo normal, sino crear algo nuevo. Ahí nos vamos a dar cuenta que una cosa es cuando nos vemos por la cámara, ¿no? Y otra cosa es cuando veo a la persona frente a frente, ¿te fijas? O sea, eso es irreemplazable, eso es un aspecto psicológico, ¿no? El estar ante la presencia física, ¿no? Y sentir, ¿no? La mirada, ¿no? Directa, ¿no? Entonces, eso es irreemplazable, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces,
Sí coincido en que la tecnología nos ha alejado en general en algunos aspectos. O sea, pensemos, para no generalizar, pensemos en aspectos específicos, ¿no? En la mesa de comida con la familia, ¿no? Sí. Si se sientan 3, 4, 5 y cada uno con el celular, pues la escena, si le tomas una foto, ahí también cabe este concepto. ¿Cuál fue el que dijiste? ¿Cuál fue el concepto que usó el autor sobre la época actual? Tristeza. ¿Te acuerdas, Fernanda? ¿Cuál fue la palabra? De este tema. Desilusión. Sí, la desilusión. Desilusión. Es también, ves una familia, pero cada persona está con el celular, ¿no? Sí. O ves los amigos que van a reunirse digamos, en un restaurante o un café para compartir y cada uno con el celular. Entonces, mira, para ponerle un toque histórico, o sea, el concepto de hogar, por ejemplo, y equivale también al concepto de amistad o fraternidad en sus orígenes. Piensa en el ser humano cuando vivía todavía en cavernas o cuando vivía ya en casas, pero creaba, para abrigarse, encendía fuego y para verse en la noche, ¿no? Y alrededor del fuego se sentaban a comer o a cenar, ¿sí? Entonces, hogar es un concepto que está relacionado con fuego, con fogata. Pues alrededor de ese fuego nos reunimos y nos vemos frente a frente, ¿te fijas? Y ese fuego fue reemplazado por una pantalla. Se sienta la familia a comer viendo una pantalla. Pues ya no hay un contacto ojo a ojo, como lo había al estar en círculo alrededor del fuego. ¿Te fijas? El concepto de hogar, de círculo, pasó a línea que se dirige a una pantalla. Y después pasó, o a la vez pasó en otros casos, a que la mirada, ya la mirada de los 4 o 5 integrantes no va a una pantalla, sino a la de cada uno, ¿sí? O sea, más ensimismamiento. Porque al menos antes viendo la pantalla, si pasaba algo chistoso, pues se reían todos. Pero ahora cada uno, claro, ahora cada uno se ríe o se pone triste de acuerdo a lo que vea en su propio aparato, ¿te fijas? Pero entonces, ¿cuál sería mi contribución? O sea, que no es un tema meramente de que la tecnología nos está haciendo esto, sino que yo, como ser humano, como persona o individuo, lo estoy permitiendo. O sea, yo puedo poner no digamos normas, sino la sugerencia, mira, cuando nos sentemos a cenar, ¿no?, con nuestro hijo, a desayunar, ninguno de los dos, ese es un acuerdo con mi esposa, ninguno de los dos usamos el celular si estamos en la mesa. ¿Te fijas? Ok, ajá, sí. Entonces, sí, ahí está la tecnología, pero yo decido, ¿te fijas? Y lo mismo, si voy a compartir con amigos, pues adiós celular, aquí estoy para ti, ¿no? Frente a frente, que se sienta esa presencia, ¿ya? Entonces, en última, es un tema de educación, ¿no? Es educarnos a nosotros mismos. Tengamos en cuenta que además, y esto tiene que ver pues con tu carrera que diriges, estimado Abraham, pues este gusto, esta atracción que tenemos por el aparato es por el tema también del diseño. Se hace con un diseño condicionante, ¿no?, que nos genera hasta vicio. Y si ustedes saben, de hecho creo que saben que, por ejemplo, el origen, uno de los fundadores de Facebook, pero no recuerdo si de los fundadores o de los primeros que trabajaron allí en diseño, pues fue contratado para generar adicción. Y él lo explicó y de hecho se salió de esta plataforma de trabajar allí porque dijo, estamos haciéndole un daño tremendo a los niños, a la humanidad. Es un tema de educación propia, ¿no? Por ejemplo, en países nórdicos existen asignaturas de crítica de los medios de comunicación, donde les enseñan, mira, si ves a una modelo o a una persona, en realidad tiene tales y tales y tales cambios a través de Photoshop o de una cosa o de otra. Si escuchan noticias en tales y tales medios, estos están patrocinados por tales y tales entidades, ¿sí? Entonces, la ayudan desde que son niños a tener un criterio crítico para comprender lo que está sucediendo. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que, en resumen, en la medida en que nos educamos a nosotros mismos y comenzamos desde la familia, la tecnología no va a ser un problema, sino una herramienta que es en su origen para lo cual ha sido creada. O sea, no podemos depender de ella. O sea, tenemos que tener siempre el control. O sea, si yo permito que este aparato me controle, oye, qué tanta fuerza, voluntad y carácter tengo como ser humano. Si no puedo controlar este aparatito, ¿no?, tan chiquitito. Entonces también se puede tomar como un reto
¿no? A nivel personal, es decir, uso el celular tantas horas al día o minutos, de pronto horas sea demasiado, me refiero a estar en plataformas, ¿no? Entonces es un tema de educación y cuidado de sí mismo, ¿no? O sea, también tanta exposición a pantallas, por ejemplo, genera problemas visuales, ¿no? Y para cerrar este comentario con Fernanda, no sé si están enterados que hay varios artículos explicando cómo tantas conferencias, videoconferencias que hemos tenido están generando más cansancio. De hecho, una videoconferencia genera más cansancio que una conferencia presencial. Y ahí está la explicación por los aspectos físicos y psicológicos, ¿sí? Entonces yo creo que cuando podamos vernos físicamente, ¿no?, vamos a valorar más la presencia del otro. Yo creo que va a haber las mesas de los restaurantes, menos celulares y más sonrisas y más miradas ojo a ojo. Oye, sí, no había pensado. Ojalá que sí, porque en uno de los capítulos, digo, voy a recapitular por qué a veces es un mecanismo de defensa. En alguno de los capítulos dice que es un mundo muy complejo. Hay mis acciones y mis inacciones tienen muchos consecuencias negativas para mucha gente. Si me compro una camisa que es medio desechable, que la hicieron niños que trabajan en la India, pero para mí es muy cómodo y muy barato comprarla, y si compro o no compro productos lácteos, si veo o no veo las noticias como tú decías, o si hay es un mundo muy complejo. Entonces, como mecanismo de defensa, el cerebro y los tratamos de simplificar y ignorar todo lo que nos genera un poco de tensión o de dificultad. Entonces, pues mejor me pongo a ver la pantalla de mi teléfono, a no hacer nada, ¿no? A olvidarme, me engancho con un juego adictivo o con alguna serie también que está pensada en generar dependencia y adicción, o en redes sociales, etcétera, ¿no? Pero bueno, después de este panorama que con todas estas dificultades y con las debilidades que podemos tener como seres humanos, el autor y tú creo que llegan a la misma, pues, solución de fondo, que es cierra el libro con meditación, con el mundo interno, ¿no?, de las personas, ¿no? Y pensar sobre lo que piensas y comprender cómo funciona tu mente y ponerla, igual que el dispositivo, ponerla a trabajar para ti y que no sea pero bueno, la pregunta o el enfoque es: todos los seres humanos al principio de nuestra historia lo veían como algo natural. O sea, es evidente y es natural que el árbol, el animal, el río, la piedra, la montaña, es evidente que tengo un vínculo muy fuerte y que pertenezco a este mundo natural, ¿no? A la Gaia, como mencionabas tú. Entonces, sí puedo matar para comer el búfalo o el ciervo, pero lo hago con cautela o con respeto y con agradecimiento, porque es parte de un mismo organismo o ente o una cosa así, ¿no? Es algo evidente. Pero como tú dices, después de esta bifurcación se hace difícil verlo. Y luego tú mencionaste, por cuenta propia, muchos seres humanos han vuelto, sin que haya una campaña de comunicación, han vuelto a la meditación, a la oración, al acercarse con Dios, con la naturaleza. Y si ese va a ser como al parecer lo piensa el autor y como lo piensas tú, si ese va a ser nuestro refugio, nuestra salida, la manera de ser resistentes, ¿cómo crees que podríamos incentivar a más gente que todavía no lo ha comprendido así? Porque digo, me ha tocado comentarlo en círculos, con gente joven y con gente mayor, y dicen, no, es que yo lo tienen muy claro, que no son parte del reino animal, que son una cosa diferente, ¿no?
que son racionales y que viven en un mundo diferente al mundo natural. Y no lo ven evidente como las personas que decías tú que se empiezan a acercar a la meditación y a la espiritualidad y a la naturaleza. Al parecer están, no sé, ¿cómo podrías, cómo das ese mensaje tú a alguien que no lo nota todavía evidente de que la salida y la solución final es estar bien contigo y comprenderte a ti mismo y comprender el mundo en el que vives y la reflexión, la meditación? ¿Cómo lo explicarías a alguien que está un poco enganchado en todas las otras cosas que medio lo detienen y que lo hacen sufrir? Últimamente, pues, te lleva al sufrimiento. Claro. El estar en el encierro, y si no estás cómodo contigo mismo, pues lo vas a sufrir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo acercas tú a alguien que no está muy cercano al tema? ¿Cómo lo acercas a que le parezca evidente esto? Claro. Mira, hay diversas formas. Una de ellas es mostrar los casos, así como en publicidad se usa casos de éxito, o en el mundo empresarial, casos de éxito, también ver casos de fracaso. Entonces, mira, por ejemplo, mostrarle ejemplos. Mira esta persona cómo se alimentaba. Comía esto y esto, que los médicos han explicado que hace daño. Entonces, murió de cáncer o murió de un paro cardíaco, de XY, de obesidad, etc. O sea, mira esta forma de alimentación que tuvo esta persona o este grupo de personas que tú estás empezando a tener, a lo que te puede llevar. Poner también el otro caso de fracaso, que es la persona que pensó que iba a ser feliz consiguiendo mucho dinero. Consiguió mucho dinero y no es feliz. ¿Te fijas? Y de esos casos abundan también. Y de hecho, pues, hay casos de multimillonarios famosos en dólares, ¿no?, en el mundo, que pues lograron esta cantidad de dinero, de fama inclusive, de empresas, pero los hizo más felices crear una fundación y dedicarse a ella. ¿Te fijas? Y aquí viene precisamente el tema que te decía de los tipos de trabajo. Una cosa es el trabajo para conseguir un dinero, pero otra es el trabajo para que te sientas realmente que contribuyes, ¿no? Entonces también explicar estos casos de fracaso, de que, mira, no te creas el cuento, no te creas el rollo, no te creas la historia de que si consigues dinero o un trabajo súper top nivel, vas a ser feliz o te vas a sentir exitoso. No va a ser así. Y lo digo también por mi propio trabajo a nivel empresarial, con empresarios que me he reunido, que tienen dinero y están buscando reflexionar, están buscando filosofía, están buscando espiritualidad. Y me dicen, qué bueno que podemos finalmente conversar contigo de estos temas, porque ya estaba harto de tanto dinero, de tanto éxito, de tantos viajes, de tanto glamour, ¿te fijas? Entonces, lograr la didáctica. Yo aquí doy una idea, pero hay que lograr una didáctica que le ayude a los jóvenes y a todo ser humano a reflexionar. De que esto tiene que ver con la bifurcación que te dije, ¿no? Que con el dinero, la materia, o sea, con gustos materiales, con satisfaciendo necesidades materiales ibas a ser feliz. No es así, ¿no? Piensa, por ejemplo, en la escala de necesidades o pirámide de Maslow, ¿no? Las físicas son las primeras de 5 y la última es la de autorrealización, que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Entonces, necesitamos un trabajo que nos permita vivir, pero también que nos dé tiempo para hacer cosas que contribuyan a los demás, ¿ya? Pero bueno, retomando la pregunta, en términos más concretos, es explicar qué es el ser humano. Abraham y Fernanda, es explicar qué es el ser humano. Y aquí hablamos de desarrollo humano integral. Es como la versión práctica de la filosofía perenne. La filosofía perenne dice, todo ser humano viene de una fuente divina, llámesele el Tao, Dios, Brahman, el absoluto. Llegamos a este planeta y buscamos retornar, de una u otra forma queremos retornar a esa fuente de origen, ¿ya? Entonces el desarrollo humano es la forma práctica de hacerlo. El desarrollo humano integral nos dice, tú tienes 6 áreas: cuerpo, emoción, mente, área trascendente o espíritu. Esas son tus 4 áreas como individuo, pero no puedes vivir solo, por eso incluimos el área social y la naturaleza.
Entonces, todo ser humano tiene esas 6 áreas. Para que seas feliz, necesitas estar en armonía con esas 6 áreas. Necesitas estar en armonía con tu cuerpo, emoción, mente y espíritu, con tus familiares y con toda la sociedad y con la naturaleza. Si alguna de esas áreas no están incluidas, en algún momento de tu vida vas a ser infeliz o te vas a sentir mal o te vas a enfermar o vas a tener estrés o alguna otra clase de desarmonía. Si esas 6 áreas, cuerpo, emoción, mente, espíritu, sociedad y naturaleza, están en armonía, pues tú vas a estar en armonía, feliz, en paz y realizado, ¿ya? Entonces esa sería la explicación práctica, estimado Abraham. Y quisiera también retomar con Fernanda, que al final de mi respuesta anterior mencionabas, creo que querías decir algo, Fernanda, sobre el tema de la tecnología y, bueno, quería darte la palabra, porque pensé que creo que ibas a decir algo, Fernanda, ¿sí? Bueno, la verdad es que ya no recuerdo exactamente qué iba a decir, pero también me gustaría tocar un tema que está relacionado sobre, que también me llama mucha atención cuando lo leí, y que es sobre la posverdad. Y yo lo relacioné mucho con, pues, como dice que el autor plantea que la verdad la encontramos en nosotros mismos y que nosotros podemos buscar y que debemos como investigar a profundidad un tema para poder realmente creer en algo. Entonces, o sea, para saber cuál es la verdadera verdad. Y me puse a pensar bastante por las clases que he llevado y así de comunicación, me puse a pensar y la verdad es que ahorita, sobre todo desde hace que unos 2, 3 años o no sé cuánto tengan, pero que empiezan a aparecer en las redes sociales las fake news. Y me acordé mucho o sea, como que este planteamiento me hizo recordar las fake news porque dije, ¿cómo es que hay personas que leen cualquier cosa y pues la creen? Entonces, este planteamiento se me hizo bueno para que las personas puedan no creerse todo lo que ven en redes sociales y como poder investigar más noticias o más fuentes que sean válidas y que no sean falsas. Y me gustaría saber qué piensas sobre esto. Claro, mira, 2016, ¿no? Creo que fue en ese año cuando en Oxford, creo que es donde explican cuál es la palabra del año, dijeron, la palabra del año es posverdad, ¿no? Recuerden que en el 2016 fue el tema del Brexit y fue el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿cierto? Y empieza este tema de las fake news, ¿no? Y de los hechos alternativos, etcétera. Entonces, mira, cuando yo escuché esa expresión, mi primera reacción fue, y lo confieso, fue como, ay, ¿cómo se les ocurre decir eso, no? Porque es darle fuerza al tema de la posverdad, ¿no? O sea, hay muchas personas, o la mayoría no va a comprender qué significa eso, que estamos en una época posterior a la verdad, o más en el sentido de una cosa contemporánea, ¿verdad? Y la mentira, ¿no? Pero después dije, pues qué bueno que esa palabra se hizo famosa porque está incluida la palabra verdad, ¿no? Viene con el posverdad, pero también se empezó a hablar más de la verdad, ¿te fijas? Sí. Entonces, se puso de moda desde el 2016 el concepto de posverdad y eso trae consigo que se hable de verdad también, de la verdad, que antes no se hacía mucho. Se daba como por supuesto que las noticias iban a decir la verdad, ¿no? Pero obviamente tú como comunicadora pues sabes que generalmente pueden haber ciertos intereses detrás de una noticia, o por lo menos el interés de buscar una noticia que venda, ¿no? Puede ser una noticia cierta, pero entre una noticia buena y una mala, pues se prefiere dar una noticia mala, ¿cierto? Entonces mi reflexión es, bueno, qué bueno que desde el 2016 está en el aire, está en el ambiente el concepto de posverdad, porque eso me permite en mis clases, en las conferencias, entonces retomar el tema de la verdad, ¿no? Hacer hasta de construcción, ¿no? Por ejemplo, el término es posverdad, posverdad, ¿no? Como siguiendo la forma de hablar en México, posverdad. Solo por poner, bueno, tratando de hacer una deconstrucción, pero el punto es, ahora hablemos de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Y a qué se refiere con posverdad? ¿No? Ahora, respecto a la verdad, hay varias conceptualizaciones. Una cosa es la verdad entendida como la coincidencia
entre la realidad y la forma de expresarlo. ¿Sí? O sea, es verdad lo que estoy hablando. O sea, digo algo y muestro la imagen o muestro el hecho para corroborar que es verdad. Pero hay una verdad más profunda, que es la que se habla precisamente en la filosofía, bueno, en una rama de la filosofía que es la metafísica o la ontología, o en términos teológicos o espirituales o religiosos, es la verdad en el sentido de ¿qué es lo real? ¿No? Por ejemplo, Buda, bueno, hay varios Budas, el Buda, uno de los más famosos es Siddhartha Gautama, tuvo su iluminación, ¿no? Después de meditar, a propósito del concepto que nos recuerda Abraham, con el que cierra el libro el autor, después de meditar mucho tiempo bajo un árbol, logra la iluminación y se da cuenta cuál es la verdad, ¿no? Cuál es la realidad, ¿no? Entonces, una cosa, ese es otro concepto de verdad, es qué hay más allá de lo que tú ves con los ojos, lo que tú captas con tu piel, lo que tú escuchas, ¿no? Entonces, Sí. todo gran maestro espiritual nos ha venido a decir, hay algo más allá de los sentidos, hay algo más de esta realidad. De hecho, hay una filosofía oriental que explica que este mundo es maya, o sea, es ilusión. Lo real es otra cosa, que está más allá, ¿no? Y la idea de los grandes maestros espirituales es lograr conectar este mundo físico con ese mundo que está más allá. Y eso ha sido así desde Platón. Platón nos dijo, este mundo es un mundo sensible de formas físicas que son apenas un reflejo de las formas reales y perfectas que están en otro plano. Y en la medida en que tú buscas la verdad a través de una purificación de tus sentidos, de tu razonamiento, vas a poder captar esas formas perfectas que existen en el otro plano, ¿ya? A nivel filosófico y etimológico, una definición, o sea, ¿cómo lograr la verdad? ¿No? La verdad es algo que no es una ecuación de expresión lingüística y hecho, sino que la verdad es algo que se va descubriendo. Imagina, a ver, ¿qué sería? ¿Cómo se llama este vegetal? Una cebolla. La verdad es ir quitando capa, es ir desvelando. Quitas una capa y ahí encuentras más verdad, pero encuentras otra capa y luego quitas esa y luego esa. Entonces, encontrar la verdad es ir desvelando, o sea, quitar velos, ¿ya? Entonces, habría que distinguir entre la verdad en una noticia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad de, por ejemplo, bueno, prefiero no meterme en estos temas ya más como políticos, pero ¿cuál es la verdad de una noticia y cuál es la verdad acerca de la realidad? Y en ese sentido pensemos en otro maestro espiritual que es Jesús, ¿no? Jesucristo, ¿no? Tengan en cuenta que Jesucristo es un maestro espiritual, no era un maestro religioso. O sea, Cristo no era cristiano, ¿sabían, no? El cristianismo surge mucho después de que Él da sus enseñanzas. Él vino a traer un mensaje espiritual. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Fija? Buda, Siddhartha Gautama, nos explicó cuál es la realidad, cómo trascender el sufrimiento, ¿ya? Entonces, y Krishna y así otros grandes maestros vienen a este planeta a darnos alguna enseñanza que nos ayude a no quedar enredados en la materia o en los sentidos, ¿te fijas? Sino darnos cuenta de la realidad y de la verdad, ¿ya? Entonces, Fernanda, no sé si hasta ahí me ha explicado bien, si estoy en línea de lo que te querías que platicáramos o me desvié. No, está muy bien. Por favor, dime la verdad. No, sí me contestaste muy bien. Pues yo creo que Sí, dime, Abraham. Por esta sesión terminamos y nos encantó de verdad poder platicar contigo. Claro que se quedan muchas cosas, preguntas y interrogantes. Sí. Pues hay que empezar por ejemplo, por leer el libro de Yuval, por inscribirse acá al curso de Germán. Se vuelve, la verdad, también se vuelve adictivo hablar
compartir, sentir, observar el mundo, la naturaleza, cómo funciona nuestra mente, cómo sobreponernos a la adversidad, cómo influir en las demás personas para que se sientan mejor o se desarrollen. Se vuelve también como es adictivo la salida fácil o la negación de los problemas o de las posibles soluciones, también es adictivo. Por eso me quedé con el comentario de los ejecutivos, los directores que conoces que están tan enredados en el mundo material, como decías, y en las obligaciones y en las necesidades, y que llegan contigo, llegan con el guía, con el espiritual, con el que está un poquito más aterrizado de verdad en lo que sucede con nuestro cuerpo y nuestra mente, y se sienten como liberados y se empiezan a tranquilizar y empiezan a comprender la realidad de la que estamos hablando ahora, ¿no? La verdad y la realidad, ¿no? Que estábamos comentando. Pues gracias por estar con nosotros. Luisa Fernanda, si quieres recordar las redes que no lo hemos mencionado, invitar el próximo programa de la siguiente semana. Sí, bueno, recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como @leerparacrear, y también ya tenemos un canal de YouTube en donde también subimos videos de reseñas también, por si quieren seguirnos. Y bueno, muchas gracias por este programa nuevamente con nuestro invitado, y esperemos pronto poder volver a tener más programas en los que nos puedas acompañar. Gracias, Germán. Con muchísimo gusto. Solo si me lo permiten, una breve despedida para ustedes y para todos quienes nos están escuchando o viendo, es: sé tú mismo, confía en ti. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, Germán. Muchas Nos vemos. gracias. Bye, bye. Nos vemos. Bye. Bye.